El próximo triunfo de la Iglesia, según la Santa Escritura. La aparición de la Virgen Santísima en la Salet ha sido el anuncio de las aflicciones y plagas que debían afligir a la tierra a causa de los crímenes de sus habitantes. La de Lourdes, en que María se ha dejado ver purísima e inmaculada con una sonrisa graciosa en voz de lágrimas, nos ha dado a entender que, si el mundo obtiene misericordia y triunfa la Iglesia de sus enemigos, es debido a la proclamación de la Inmaculada Concepción de nuestra buena Madre. Muchísimos cristianos, al ver la extraordinaria fuerza que ha adquirido el mal en nuestros días, y parando poco su atención en la omnipotencia divina, que puede cambiarlo todo en un instante, se desalientan y se resignan, porque les parece que Dios abandona el curso de los acontecimientos al antojo de príncipes y pueblos, por respeto al principio de no intervención. Y esta infausta idea los vuelve apáticos, los separa de la lucha y facilita notablemente el triunfo repetido de los malos. Conviene, pues, procurar que esos hombres destierren de sí tan peligrosa disposición de ánimo y hacerles ver cómo la Iglesia triunfará a pesar de las pruebas que pasa hoy, que están a punto de desaparecer la impostura, la impiedad, los cismas, las herejías, que van a reinar en el mundo la santidad y la virtud. Apocalipsis capítulo 3. Que el catolicismo dominará a todos los pueblos, que muy luego todas las naciones del globo formarán un solo rebaño bajo el cayado de un solo pastor, y que todo esto ha sido anunciado en la Sagrada Escritura. Pudiera citar como prueba de lo que sostengo un gran número de pasajes sacados del Antiguo y Nuevo Testamento, pero como por lo general se debilita una demostración en cuanto llega a ser demasiado larga, no me valdré más que de una parte del capítulo 24 de San Mateo, de otra del capítulo también 24 de Isaías y del Apocalipsis. El capítulo 20 de la revelación hecha a San Juan presenta la historia de la Iglesia desde nuestro Señor Jesucristo hasta el fin, bajo el punto de vista de la acción y de la inacción de Satanás. El mismo capítulo nos muestra a Lucifer, libre al principio en la tierra, atizando el fuego de las persecuciones y de las herejías, después encadenado en el abismo durante 2000 años del reinado temporal no contrariado de la Santa Sede. 1000 años que comenzaron a fines del siglo VIII y concluyeron en los últimos del XVIII. Suelto otra vez después de esos 1000 años en 1789, extraviando a todos los pueblos, luego seduciendo a Gog, el anticristo, cuya conducta relata Ezequiel en los capítulos 38 y 39 de su profecía, y a Magog, esto es, al pueblo, en que consistirá el poder del hijo de perdición. El capítulo 24 de San Mateo describe por otra parte los acontecimientos que se van sucediendo en el mundo desde la misma época, en 1789, hasta su último día, y si bien parece no presagiar más que desgracias, promete sin embargo un triunfo de alguna duración, como un oasis en medio de un árido desierto. El Divino Maestro, después de habernos hablado en el capítulo 8 de la cizaña del protestantismo sembrada en medio del trigo por el hombre enemigo, después de habernos aconsejado que nos guardemos contra el filosofismo hijo legítimo de la Reforma, encargándonos cerremos los oídos a los engaños con que nos tentarán muchos impostores, que se llamarán a sí mismos verdaderos Cristos, esto es, hombres poseedores de la verdad. Nos anuncia una primera revolución que no nos da de sí más que guerras y rumores de guerras, mas aún no es el fin. En el capítulo 24, tras un intervalo de reposo, predícenos una segunda
que no trae más que levantamientos y insurrecciones, pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas son principio de dolores. Después de estas dos conmociones, auméntase todavía más el odio a la Iglesia. Muchos de sus miembros son perseguidos y asesinados. Cierto número de los que le habrán permanecido fieles se convierten en sus enemigos y le hacen traición. Levántanse nuevos falsos profetas, más perversos aún que los primeros. La abundancia de la iniquidad hace se enfríe en muchos la caridad. Es limitadísimo el número de los que perseveran. Mas al fin, por la omnipotencia de Dios, el catolicismo recobra su entera libertad, de la que se sirve para predicar públicamente y a la vez el Evangelio por todo el mundo. Finalmente domina a todos los pueblos, y tan solo después de esa dominación bienhechora, que no dura mucho, entonces viene el fin. Si la primera revolución es evidentemente la que, habiendo empezado en 1789, terminó en 1815, la segunda comienza en 1830. Los hechos de persecución y de traición que pasaron en los primeros sacudimientos hanse reproducido, creciendo su importancia en nuestros días y revelando una hipocresía y una perversidad circunspecta que no había visto nunca. Reconócense los últimos falsos profetas, más inicuos que sus predecesores, en esos hombres que de 10 años a esta parte, sin ser arrastrados por ninguna corriente, humanamente hablando, irresistible, predican libre y fríamente el ateísmo y niegan la divinidad de Jesucristo y ultrajan su humanidad o adoran a los demonios. Y como hemos visto ofrecerse ya todos los hechos que deben verificarse antes de la predicación universal del Evangelio, predicación que exige la anterioridad del triunfo de la Iglesia, síguese pues de ahí que estamos abocados a este triunfo, que sólo el cielo nos lo dará. También el capítulo 24 de Isaías describe la historia del mundo desde 1789 hasta su fin. Ni hay que oponer a esta afirmación que aquel profeta se ocupó únicamente en los hebreos, puesto que el eclesiástico afirma expresamente en los 21 y 27 del capítulo 48 que profetizó hasta el último día del mundo. Además, basta leerlo para conocer en sus versículos los acontecimientos que se han sucedido desde aquella fecha memorable y los que hemos visto nosotros. Y en efecto, al recorrer los versículos 1, 2, 3 y 4 se ven referidos en ellos todos los horrores de la Primera República Francesa, cuando, como el pueblo, así era tratado el sacerdote, y como el criado, así su señor, como la sirvienta, así su ama, como el pobre, así el rico. Y en el abatimiento de los grandes y la decapitación de la monarquía en la persona de Luis XVI se encuentra la aplicación de estas palabras: infirmata es altitudo populi terrae. La causa de todos estos desastres es que los hombres, prendados con un amor frenético del mal y de la mentira, han pisoteado todas las leyes, han cambiado el derecho, erigiendo soberanos a los que obedecen y sometiéndoles los que mandan, rompieron la alianza sempiterna, es decir, que renegaron de Dios, de su religión y de su culto. El versículo 6 nos anuncia las plagas que afligen realmente a nuestra tierra maldita y que, lejos de llevar el arrepentimiento a los corazones, sirven solo para hacer que se hundan más y más en la prevaricación, en el desprecio de Dios, y nos predice las grandes matanzas que acaecen hoy día en todo el mundo y que tan cruelmente diezman al género humano. Y por fin, para probar a los más incrédulos que ese capítulo trata en realidad de nuestro tiempo, el profeta nos habla en el 20 y 6 siglos antes del suceso, en los versículos 7, 8, 9 y 11, de la enfermedad de la viña anunciada por la Virgen Santísima en la Salet el 19 de septiembre de 1846, única que haya sido general y la primera que se haya presentado, más nunca generales antes de la que
vemos hoy. La Virgen no ha hecho, pues, más que recordar una predicción formulada desde hace mucho tiempo, porque nuestros libros sagrados lo contienen todo. Las revelaciones particulares y sucesivas, como vengan de Dios, no son más que recuerdos. Así que la aplicación que hago a nuestro tiempo del capítulo 24 de la profecía de Isaías se halla justificada por los hechos, y puedo seguir el orden de las palabras hasta el triunfo de la Iglesia en la seguridad de que dichas palabras serán pronto realizadas por los acontecimientos, y sin que pueda acusárseme de que me dejo llevar de quimeras ni de opiniones arbitrarias. He dicho que los versículos 7, 8, 9 y 11 se refieren a la enfermedad general de las uvas, mas el 10 está intercalado entre los dos últimos, y así este versículo como el 12 anuncian la suerte desgraciada de una ciudad. Esta intercalación de un pasaje relativo a una ciudad en medio de los otros dos en que se habla de la enfermedad de la viña nos induce naturalmente a pensar que aquella ciudad no recibirá su castigo hasta que esté a punto de dicha enfermedad y de desaparecer de un todo, y cierto que según Isaías, tan solo después de la caída de aquella ciudad culpable y de nuevos desastres que costará la vida a muchos hombres, será cuando se verifique ese hermoso triunfo de la Iglesia por el cual suspiramos, sean cuales fueran las tribulaciones que hayamos de sufrir para alcanzarlo. ¿Y qué ciudad es esa a la cual llama el profeta del Altísimo la ciudad de la vanidad, cuyas casas todas están cerradas porque no hay nadie, ya que entre en ellas, en la que reina una espantosa soledad y cuyas puertas oprimen la calamidad? No me permitiré decirlo más. Paréceme que bien pudiera ser la misma gran Babilonia la prostituta de que se habla en los capítulos 14, 17 y 18 de Apocalipsis. Después de estos últimos golpes que han convertido o hecho desaparecer a los enemigos de Dios, ya no se ven en la tierra más que corazones que le aman y le adoran. Felices estos últimos con su libertad, alzan la voz y celebran la gloria del Salvador así en los continentes como en las islas, y hasta en las playas de los mares más remotos. Déjase oír por doquiera un concierto admirable que glorifique al justo. Versículo 16. Pero ese tiempo venturoso no es largo, y el profeta, después de habernos predicho, al parecer, los dos secretos de la Salet, con estas palabras, secretum meum mihi, secretum meum mihi, mi secreto para mí, mi secreto para mí. Versículo 16, como para justificar su completa realización, nos pone de manifiesto una nueva prevaricación aún todavía más profunda y general que conduce a los hombres a la era del anticristo y al fin del mundo, pues así es como el capítulo acaba. De modo que si consultamos a Isaías hemos de creer en el próximo triunfo de la Iglesia. Por otra parte, el Apocalipsis nos ofrece el mismo resultado. Créese generalmente que las 7 iglesias de Asia, capítulo 2 y 3, son las 7 edades de la Iglesia universal, punto admitido por la mayor parte de los comentadores, especialmente por el venerable Olshauser, y que creo haberlo establecido en cuanto podía hacerlo en mis conjeturas sobre las edades de la Iglesia y los últimos tiempos, las cuales, hallándose de acuerdo a menudo con el sabio Dean de Bingen, difieren sin embargo de su obra en muchos puntos importantes. Olshauser, después de haber reconocido en el primer sello la victoria del cristianismo sobre el paganismo, no ve en los otros 6 más que las persecuciones y en las 7 trompetas más que las herejías. Pienso como él respecto al primer sello, pero he emitido la opinión de que la primera iglesia, el primer sello y la primera trompeta se refieren a la primera edad, la segunda iglesia, el segundo sello y la segunda trompeta a la segunda, siguiendo así hasta la séptima edad, que comprenderá la séptima iglesia, el séptimo sello y la séptima trompeta. He observado además que las iglesias no ofrecen más que bien, en diversos grados es cierto, pero que las trompetas no contienen sino mal, y que los sellos proporcionan indiferentemente unos el bien,
el mal los otros, y he deducido de todo ello que cada iglesia relata la conducta y situación de los buenos durante una edad determinada, cada trompeta la conducta y suerte de los malos durante la misma edad, y últimamente que cada sello denota el estado exterior y público del mundo, que nace del choque de esta doble conducta, estado bueno o malo según vence el bien o el mal, o prevalece el mal sobre el bien. Si este modo de ver es acertado, y hasta ahora ha sido considerado plausible, y si nos hallamos realmente en la transición de la quinta edad a la sexta, no hay más que leer los lugares del Apocalipsis que se refieren a estas dos edades, y así se reconocerán los acontecimientos que han pasado a nuestra vida, y se verá además el porvenir dichoso que nos está reservado para luego. La quinta iglesia es la menos buena de todas. Se la cree viva, pero está muerta. Capítulo 3, versículo 1. Ha dejado perecer por su falta de vigilancia a muchos de sus hijos. Sus obras exteriormente buenas son buenas delante de Dios. Las lecciones que ha oído, los duros castigos que ha recibido, no la hacen salir de su entorpecimiento. Versículo 3. Y por tanto el Señor vendrá a ella como ladrón. Sin embargo, a pesar de su tibieza, en ella el bien no ha desaparecido. Todavía tiene hombres, aunque en corto número, que no han ensuciado sus vestiduras y andarán vestidos de blanco. Versículos 4 y 5. Mas esos cristianos verdaderos, que han guardado la palabra de Jesús y no han negado su nombre, no potentes para conseguir que surja la hermosa iglesia de Filadelfia, que es la de la fraternidad universal en Jesucristo, como lo indica su nombre y la que debe realizar esta promesa. No habrá más que un solo rebaño y un solo pastor, y como sus oraciones mueven el corazón de Dios, el divino Maestro, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre, llega y abre poderoso la puerta del bien, que ellas no tienen fuerza para abrir. Versículos 6 a 8, a fin de otorgarles después la conversión de parte del pueblo de Israel, y de esta suerte se realizan el triunfo de la Iglesia y su dominio sobre el mundo entero. La quinta trompeta muéstranos la acción del protestantismo, representado por las langostas durante 150 años. El 9, versículos 1 a 9, y la de los filosofistas por las guerras de esas langostas durante otros 150 años. Versículo 10. Dícenos que estas últimas tienen por señor un rey llamado en hebreo Abaddon, termínase en latín el exterminador, en griego Apolión, y si contemplamos la columna de Vendôme levantada en París, vemos que el que la erigió tradujo en ella su nombre con el nombre griego Neapolión, dando a entender así que él era el nuevo exterminador, de la misma manera que Neápolis significa ciudad nueva, Neápolis. La desaparición de Apolión señala el fin de la quinta trompeta. Al oírse la sexta, da principio otra guerra contra la Iglesia, la cual, comenzada de nuevo en 1830, luego en 1848, ha adquirido un nuevo grado de violencia del 56 acá, sobre todo desde el 59. Capítulo 9, versículos 12 a 24, y en esa guerra los malvados sucumben, ni más ni menos que en la anterior, y ven desvanecerse sus planes en el momento mismo que creen asegurada la victoria. Entonces un representante del cielo proclama la verdad divina, como lo hizo Pío IX el 8 de diciembre de 1864, anuncia el fin próximo de los tiempos, abate a los enemigos de Jesucristo con la fuerza de Dios y la eficacia de las preces que ordena, y la Iglesia triunfa y hace predicar otra vez la buena nueva a los pueblos, a las naciones y a muchos reyes. Lo cual une este capítulo 10 del Apocalipsis, comprendido en la sexta trompeta, al versículo 14 del capítulo 24 de San Mateo, de que hemos hablado. Como durante la sexta edad el bien acaba por vencer al mal, el sexto sello a su turno ha de ser bueno. Efectivamente, lees en el mismo que los incrédulos vuelven a las creencias que habían abandonado,
que los malos tiemblan, se convierten o son exterminados, que después de haber triunfado la Iglesia alcanza su dominio universal y ve que vienen a ella, además de 144.000 israelitas, una gran multitud que nadie puede contar de todas las naciones, de todos los pueblos, cuyo desenlace es la realización completa de esta palabra. No habrá más que un solo pastor y un solo rebaño. Capítulo 7, versículos 1 a 9. El capítulo 7 está comprendido en el sexto sello. Del séptimo sello no se habla hasta el capítulo 8. Cierto es, pues, que así el Apocalipsis como San Mateo e Isaías prometen el triunfo de la Iglesia y su dominio sobre el mundo, mas ¿cómo se abrirá sello tan glorioso? Los cristianos tienen mucho que sufrir durante la quinta edad, por cuya razón no cesan de invocar a su divino Maestro, diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y no vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Capítulo 6, versículo 10. Y el Señor, en lugar de acoger sus votos, respóndeles que reposen un poco de tiempo, aunque sin fijarles el momento, pues había declarado ya que no lo sabrían, mas al llegar el instante señalado por la providencia en que los malos se figuran haber alcanzado su objeto, habiendo los buenos sufrido, satisfecho y orado bastante, de repente levántese y abre el sexto sello. Inmediatamente se verifica un gran terremoto. El mundo se cubre de tinieblas, porque el sol, tornándose negro como un saco de cilicio, no da ya ninguna luz, y la luna se vuelve bermeja como sangre por la extraordinaria mortandad que acaece a vueltas de las conmociones y plagas que el Omnipotente envía. Capítulo 6, versículo 12. Y el cielo se recoge como un libro que se arrolla, la oscuridad que reina lo oculto, y los hombres andan aturdidos por tal manera que ni comprenden ni saben conducirse. Versículo 14. Los que negaban a Dios, el alma, la otra vida, la divinidad de Jesucristo y su religión, sumamente aterrorizados, viendo aparecer en los aires el Cordero con su cruz, se creen llegado el último día del mundo, y los reyes de la tierra, y los príncipes y tribunos, y los ricos y los poderosos, y todo siervo y libre, todos al ver en los aires la cruz y el divino Maestro de que habían blasfemado, se esconden en las cavernas y entre las peñas de los montes, y dicen a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque llegado es el grande día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y tras esta gran escena que ha arrebatado la vida a unos y convertido a otros, acontece el triunfo y el posterior dominio de la Iglesia, descritos en el capítulo 7. Entrego a la reflexión de cada cual lo que acabo de escribir. Suplico a mis lectores que no se desanimen ni dejen de esperar cada día con más fe, pues la palabra de Dios se cumplirá. Y todo cuanto puede intentarse para impedir su realización no hará más que apresurarla y completarla. Y así no perdamos el ánimo viendo el progreso incesante del anticristianismo y la humana impotencia para detenerlo. Cuanto fuere más real y deje sentirse más esa impotencia, más cerca estará la acción divina y más próximos nos hallaremos a ese gran triunfo que debe producir la santificación universal del hombre de Dios, el advenimiento de su reino en todo el mundo y el cumplimiento de su voluntad así en la tierra como en el cielo. Tengamos una fe robusta, pues el Omnipotente está por nosotros, no hay nadie como él. Quis ut Deus, y pronto se manifestará. Debiera explicar también los versículos 15 a 25 del capítulo 22 de Isaías, que se refiere sin duda alguna a la iglesia de Filadelfia y por lo tanto a nuestros tiempos. Como que de ello puede convencerse cualquiera con solo cotejar unos textos con otros, mas por varias causas heme abstenido. Dejo
a la sagacidad del lector que adivine lo que callo. A. Nicolás.